Solo voy a conectar el lapicito a ustedes. Bueno, ahí estamos. Entonces, tenemos el problema 1118. Nos dice una partícula parte desde el reposo en el origen y recibe una aceleración de A igual a K por X más 4 al cuadrado, donde A y X representan, se expresan en metros por segundo cuadrado. O sea, X es también una aceleración, solo que es, ¿cómo se llama? Es desconocida. Y, X es en metros, dice que es una longitud, es una distancia. Me imagino que al multiplicar por K, que se da ya, ¿sí? No, debe ser, ¿qué sería acá? 1 partido segundo cuadrado. Pues para que nos dé, bueno, no, tampoco. Vale. Pero pues nos dicen que la aceleración está en metros sobre segundo cuadrado y X está en metros, ¿verdad? Respectivamente. Y K es una constante. Sí se sabe que la velocidad de la partícula es 4 metros por segundo cuando X es igual a 8 metros. Entonces determine A, el valor de K, B, la posición de la partícula cuando la velocidad es 4.5 metros por segundo y C, la velocidad máxima de la partícula. Entonces, nos están diciendo que la partícula parte desde el reposo y, en el reposo y está en el origen, ¿verdad? Entonces, vamos a abrir nuestro Paint. Ok, entonces, nos están dando la ecuación de la aceleración. Bueno, vamos a copiar esto para que sea más fácil. Ok, entonces, nos dice que al tiempo cero, o al tiempo inicial, la partícula tiene una posición cero y velocidad cero. Aceleración sí tiene, que sería K por X más 4 al cuadrado. Luego nos dicen que, la aceleración en metros sobre segundo cuadrado, si no fuera aceleración, y X es la posición o la distancia, ¿verdad? Aquí está en metros. Dice que K es constante, entonces ahí no hay problema. Y después dice si se sabe que la velocidad de la partícula es 4 metros cuando la posición es 8 metros. Entonces, cuando tenemos un tiempo 1, digamos, que no conocemos, sí conocemos la posición que es 8 metros y también conocemos la velocidad que se vuelven 4 metros por segundo. Y la aceleración pues es constante, ¿verdad? Porque, no, es variable, perdón, va en función de X, pero sería, podríamos aquí evaluarla cuando X es 8 metros. Bueno, sí, entonces sí podríamos evaluar la aceleración que es K por 8 más 4 al cuadrado, ¿verdad? Entonces nos pide determinar el valor de K, la posición de la partícula cuando la velocidad es 4.5 metros sobre segundo cuadrado
sea que suba todavía un poquito más la velocidad. Aquí nos están pidiendo, vamos a ver, primero el valor de K, luego la posición de la partícula cuando la velocidad es 4.5. Y la velocidad máxima que alcance la partícula. Ahora, ese sería el último dato, la velocidad máxima. Entonces, pues nos están pidiendo tres cosas: velocidad máxima, una posición cuando la velocidad sea cierta cantidad y cuánto es este valor de K. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues aquí tenemos nuestra aceleración que está en función de la posición. Entonces, si se recuerdan, cuando teníamos, un poquito acá, tenemos la aceleración que la podemos expresar en función de la posición. Aquí solo tenemos una partícula, entonces pues no tenemos que hacer tanto relajo. Entonces tenemos acá, la aceleración puede estar en función de la posición, que es la segunda derivada de x partido t. Bueno, no, perdón, muchachos. Aquí podemos verla en función de la velocidad, que es esta de acá. Pues porque necesitamos saber la ecuación de la velocidad. Entonces la aceleración es igual a la velocidad por la derivada de la velocidad por la derivada del tiempo. Y también nos habían puesto, me acuerdo yo, que si tenemos velocidad o aceleración constante, que es nuestro caso. Vamos a ver dónde estaba. Bueno, estos eran de los temas que vimos el otro día, pero pues podemos aprovecharnos de eso. Que teníamos movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces podemos tener que en este caso es de esa forma, ¿verdad? Nos dicen que K es constante, X es en 1. Vamos a ver, aquí va cambiando 1. Y este al cuadrado, no, sí tiene que ser con la otra de ella. No es aceleración constante mucho. Ok, entonces podemos tener esta ecuación. La aceleración es la velocidad por la derivada de la velocidad partido la derivada de la distancia. Entonces, tendríamos que la aceleración es la derivada, perdón, la velocidad por la derivada de la velocidad partido la derivada de la posición, ¿verdad? Como aquí la aceleración está en función de la posición, pues simplemente despejamos esto de acá, ¿verdad? Entonces vamos a tener que la aceleración por la derivada de la posición es la velocidad por la derivada de la velocidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a integrar acá respecto a la posición y acá respecto de la velocidad. Entonces vamos a tener la aceleración, nos dice que es K por X más 4 al cuadrado. Sería integral de X inicial, que sería 0, hasta X. Ahora, la derivada de X por la integral de la velocidad por la derivada de la velocidad. Bueno, no, perdón. Estamos haciendo relajos. Esto de aquí no iría. Entonces, pues tendríamos que factorar esto de acá. Entonces vamos a tener que sería K por X cuadrado más, sería el doble del primero por el segundo, ¿verdad? 8K por X más
16K. Ese sería el trinomio, el binomio, perdón, por K. Todos llevan función de K. Y por aquí hacemos la integral, ¿verdad? De esto acá por dx. Y esto pues simplemente lo seguimos manteniendo. Ahora sí ya integramos esto. Entonces nos va a quedar que es x al cubo por k partido 3 más 8k por x cuadrado medios más 16kx, ¿verdad? Y esto sí lo evaluamos de x a 0 a x, ¿verdad? Y la velocidad sería la velocidad desde la velocidad inicial a la velocidad final. La velocidad inicial, pues sabemos que es 0 porque parte del reposo. Entonces tendríamos esto acá, ¿verdad? Entonces tendríamos acá, este k, pues lo podemos factorar. Bueno, de hecho lo podemos, vamos a ver. Bueno, si quieren dejémoslo así. Vamos a tener k tercios por x al cubo. Cuando x es 0, esto se vuelve 0 porque estamos en la posición inicial o en el punto 0, ¿verdad? Entonces solo vamos a tener cuando x es x, ¿verdad? Más 4k por x cuadrado más 16kx, ¿verdad? Y esto va a ser igual a la velocidad. Entonces, tenemos que la velocidad va a ser esto que está acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos queda hacer acá? Pues aquí podemos factorar k. Y despejarla. Entonces, bueno, aquí tendríamos que evaluar esta ecuación cuando tenemos una velocidad de 4 metros y la posición de 8 metros, ¿verdad? Entonces, vamos a evaluar esta de acá cuando la velocidad son 4 metros por segundo y x es 8 metros, ¿verdad? 4 metros y 8 metros. 8 metros. Entonces aquí despejamos k, porque todo está en función de k, y este es el único valor que no vamos a saber, y todo esto pasa a dividir, ¿verdad? Entonces tenemos la velocidad dividido x cubo tercios más 4x cuadrado más 16x. Esto serían 4 metros por segundo. Ah, bueno, si quieren dejémoslo sin dimensionales. X al cubo, tenemos 8 al cubo, partido 3, más 4 por 8 al cuadrado, más 16 por 8. Entonces acá nos da acá. ¿Cuánto sería este camcha? Alguien que evalúe eso o que haga esta ecuación o esa división, por favor. Ese cálculo. ¿Cuánto les da? Va a ser un valor bien pequeñito. 0. ¿Cuánto? Bueno, eso se podría. 0,1, 2. 0.012. ¿Así? Eso me dio. En fracción no te da, ¿verdad? No, no es un valor. No es que Eh, tenga fracción. sí, 3 ¿Cuánto es la partido fracción? 248. O ¿248 o 3 o 416? ahí me da 248. Ok, alguien que me chequee mucha porfa, si es 248 o 416. Ahí, Guillermo ya también puso eso. Entonces, checalo, no sé quién me habló, pero chequealo porfa Ok. tu resultado. Entonces, este valor es más pequeñito. Bueno, ya Ulises también nos dijo que sí, entonces, esto sería, ¿verdad?
3 partido 4,16. Entonces, este aquí va a ser nuestro valor inicial que nos están pidiendo. Primero, el valor de K. Entonces, este sería el valor de K que nos cumple con con estos temas de acá, ¿verdad? Luego, vamos a ver, nos dice la posición de la partícula cuando la velocidad son 4,5 metros, ya con esto de acá, pues simplemente tenemos que despejar X, aquí sí se vuelve un poco más alegre, y dejarlo en función de V, y simplemente evaluarla, ¿verdad? Entonces, pues si tenemos el inciso B, sería el valor de X cuando la velocidad es 4,5 metros. Entonces, perdón, ¿nadie habla mucho? ¿No? Bueno, X cuando la velocidad son 4,5 metros, tenemos aquí la ecuación de la velocidad, que ese es el que podríamos usar, porque tenemos, pues, la velocidad ya la conocemos. Entonces serían, vamos a copiarla, K tercios de X al cubo más 4K X cuadrado más 16K por X. Y esto va a ser igual a la velocidad, entonces simplemente pues aquí lo podemos pasar la velocidad del otro lado de la igualdad, si quieren. Entonces sería menos la velocidad y esto va a ser igual a 0. Entonces simplemente tenemos que en la calculadora calcular estos tres valores de X, ¿verdad? Entonces sería 3 partido 4,16. El 3 se va a eliminar en esto. Entonces nos queda X al cubo partido 416 más, ¿sí? Aquí serían 12 partido 416 por X cuadrado, más serían 16 por 3, ¿qué? 30 más, son 48, partido 416 por X, menos 4,5, esto es igual a 0, entonces aquí X ya nos daría cuánto es, ¿verdad? Aquí vamos a tener tres valores de X por este cubo, ¿verdad? Vamos a tener un X1, X2 y X3. Pues simplemente es de evaluarlo y me dicen cuánto sería ese valor de X, ¿verdad? Y de ahí nos dicen cuál sería el valor de la velocidad máxima de la partícula. Pues esto de aquí, según lo que se ve, bueno, perdón, mucha, vamos a ir por tantos. ¿Cuánto les dan los tres valores de X? ¿Alguien ahí que ingrese ingrese la ecuación, mucha? Por favor. ¿Cuánto les da?
8.46. X2 y X3 son 10.23 y 10.23. 8.46, 10.23. Y 10.23. Ok. Bueno, aquí Jimmy no sé qué me escribiste, pero porque ese más menos no muy tendría que ir. Esas raíces son imaginarias, así que por eso le puse eso. Son imaginarias. Sí, las dos. Ah, O sea, solo entonces, queda una, que es la 8.46. entonces sería así, ¿verdad? Bueno, entonces estos simplemente no son reales y tendríamos este de acá, ¿verdad? Son 8.46 la posición cuando la velocidad es 4.5, ¿verdad? Entonces antes teníamos a una posición de 8 metros, una velocidad de 4, pues tiene bastante sentido que haya aumentado un poco la distancia, ¿verdad? Entonces ya tendríamos el valor inciso B, la posición de la partícula cuando la velocidad es 4.5 metros y por último, pues simplemente sería cuando la velocidad es máxima. Entonces, cuando vamos a tener la velocidad máxima, aquí podríamos ir evaluando los valores de X, pues conforme vayan creciendo, ¿verdad? Para ver si se va volviendo asintótica esta o si tiende al infinito. Entonces, pues aquí lo más sencillo sería de pasar la gráfica de esta función. Entonces, ¿por qué? Porque esta está en función de la velocidad, va a ser una cúbica. Eh, pues alguien que vaya evaluando diferentes valores de la posición, por favor, mucha. Entonces, qué sé yo, para 10 metros, para 100, para 1000, para 10.000, para 1.000.000. Esa es la 5, ¿verdad? Y ese es 5. ¿Ves? Que me vayan dando los valores, por favor. Pues aquí puede ser de que esta velocidad vaya subiendo y en algún momento se vaya volviendo asintótica, o sea que vaya teniendo un límite o simplemente que siga creciendo, ¿verdad? Entonces, pues eso es lo que tendríamos que determinar. Entonces, pues aquí lo que pueden hacer es dejar X en función y solo ir poniendo estos valores, ¿verdad? Dice, ¿cómo fue que dijo? Para la ecuación, solo se le va cambiando la X, ¿no? Sí, pues sí, solo van cambiando los valores de X. Que sería por el 10, 100 y 1000, ¿o no? Sí, sí, sí. Pueden hacerlo de esa Para, forma. para 10 me dio 1.94. 1.94 bajó. ¿Ok? Entonces, aquí me fui muy exagerado.
Dije para 100 ya me dio 2699, o creo que lo puse mal. Chequenlo, por favor. $2,600 y fracción. Acá en 1000. Ah, no, en 100, perdón. Luego en 1000. Sí, sigue creciendo, ¿verdad? Entonces ya estamos en 20. Ah, no, 243,000. Ah, no. ¿Son qué? 2,300,000. No, 2,432,000 y fracción, ¿verdad? Entonces, pues podemos decir que la velocidad va hacia el infinito, ¿verdad? Entonces, pues no tenemos una velocidad máxima, ¿verdad? Sino que simplemente sigue creciendo, ¿verdad? Entonces, pues este ya se volvió un número. Son 2,432,803. Y seguro que con 10,000 va más alto todavía y con 1,000,000 pues ya se volvió una locura, ¿verdad? Entonces, simplemente la velocidad va creciendo según la distancia, ¿verdad? Entonces, pues la velocidad máxima simplemente no habría, ¿verdad? Ok, ¿estamos? ¿Dudas? No sé cuál fue la complicación con el problema, Josué. Cuéntanos, porfa. O esto porque se fue al infinito. Pues simplemente por lo que nos dijeron acá. Que escribiendo así, ¿verdad? Ah, bueno, esto aquí, sí, pues, porque solo aquí, qué valor de X ponías y qué valor de la velocidad te da, ¿verdad? O sea, si aquí hubiera una parte que, pues, o que digamos a los 100 ya fuéramos en negativo, ¿sabes cuánto? Entonces sí, si supiéramos que tiene una parte máxima positiva, la velocidad y que después va descendiendo o que va a encontrar, ¿verdad? Pero como aquí vemos que sigue creciendo, entonces, pues simplemente no tiene un máximo, ¿verdad? Ok, entonces estaríamos, luego tenemos, ¿no?, el problema 1120. Vamos a ver, dice, con base en observaciones experimentales, la aceleración de una partícula está definida por la aceleración es igual a menos 1 más el seno de x partido b, donde A y X se expresan en metros por segundo cuadrado y metros respectivamente. Si se sabe que B es 0.8 y que la velocidad es 1 metro por segundo cuando X es 0, determine la velocidad de la partícula cuando X es igual a menos 1 metro y la posición de la partícula en la que su velocidad es máxima y la velocidad máxima. Ok. Entonces, con esta de acá, si se dan cuenta, nos están dando que la aceleración, vamos a ponerlo aquí abajo, nos da otra vez la ecuación de la aceleración, pero esta vez la variable, digamos, o la posición está en función
de una función trigonométrica, ¿verdad? O sea, o es parte o está según una función trigonométrica, quiere decir que va a ir fluctuando, ¿verdad? Entonces, nos dan, vamos a ver, la aceleración a menos 0.1 más el seno de x partido b. Esto de aquí me imagino que es todo dentro del paréntesis. Y nos dicen que b es 0.8 metros. Y la velocidad es 1 metro por segundo cuando la posición es 0. Aquí ya no nos hablan de tiempo, simplemente nos dicen que la velocidad es 1 metro sobre segundo cuando tenemos una posición de x igual a 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Pues volvemos a hacer algo similar a lo que hicimos acá, que tenemos la aceleración en función de la posición. Entonces, simplemente volvemos a copiar esta ecuación de acá, o esta de acá, cualquiera de las dos. Entonces, la aceleración es igual a la velocidad por el diferencial de velocidad partido el diferencial de posición, ¿verdad? Entonces, este lo pasamos para este lado y tendríamos que integrar esta parte de acá, ¿verdad? Y ya con eso pues nos queda la ecuación de la velocidad. Entonces tenemos menos 0.1 más el seno de x partido b por dx igual a la velocidad por el diferencial de velocidad, ¿verdad? Entonces pues aquí tendríamos que integrar esto de acá. Y también integrar esto de acá, ¿verdad? Entonces, pues simplemente trabajamos nuestras integrales acá para obtener pues directo la velocidad. Entonces tendríamos, vamos a ver, menos y menos 0.1 menos el seno de x partido b. Todo esto dentro de la integral del de x igual a la integral de la velocidad por el diferencial de velocidad, ¿verdad? Entonces, pues si integramos esto acá, en función de x, serían menos 0.1x, menos la integral del seno, es que mucha, el coseno, vamos a ver, seno de x es coseno de x, así es la mucha. Ah, bueno, en el negativo creo que era, el menos coseno del x, pero es negativo, así era, ¿verdad? El seno, al integrarlo, daba menos coseno, creo. Entonces este se volvería positivo. Coseno de x partido b. ¿Hay alguien que me corrija mucha, porfa? Hace 10,000 años que no, ¿cómo se llama? No llevo mates, entonces, pues, voy aquí. Creo que era el negativo. Sí, Pero, está pues, bien, Miguel. díganme, porfa. ¿Sí? Está bien. Sí, ¿verdad? Ok, buenísimo, gracias. Bueno, entonces sería esto aquí, y esto sería de x inicial, que serían x de 0 a x, de la velocidad por la velocidad inicial, que es 1 metro, vamos a poner, a la velocidad final, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos la posición inicial, estamos en 0, entonces simplemente esto se va a caer en función de x. Y aquí tendríamos la velocidad menos la velocidad inicial de 1 metro por segundo, ¿verdad? Menos 1. Entonces aquí ya tendríamos la velocidad en función de la posición.
Entonces nos dice la velocidad de la partícula cuando x es 1 metro y la posición en que la velocidad máxima y la velocidad máxima, ¿verdad? Entonces, pues vamos a calcular la velocidad cuando x es menos 1. Entonces, la velocidad sería, este 1 pasa a sumar, 1 menos 0.1 por x menos 1 más el coseno de menos 1 partido b es 0.8. 0.8, ¿verdad? Entonces aquí nos queda que la velocidad es ¿cuánto? ¿Cuánto sería esa velocidad, muchachos? Dos punto cero nueve noventa y siete, 2.10 metros por segundo. Ok, entonces la velocidad es 2.1 metros por segundo cuando la posición es menos 1, ¿verdad? Luego nos dicen que calculemos la posición de la partícula cuando la velocidad es máxima y cuánto es ese valor máximo de la velocidad, ¿verdad? Entonces, para esto, ¿qué hacemos? Pues tomamos nuestra ecuación de la velocidad, esta de acá. Entonces, otra vez, no sabemos cuánto es esa velocidad máxima. Entonces, ¿qué vamos a ir haciendo? Simplemente ir evaluando las diferentes posiciones que podamos tener en nuestra partícula, ¿verdad? Entonces, pues lo podemos evaluar. Tendríamos de 0 a, vamos a ver, 0.8 por el coseno este del ángulo. Esto va a ir fluctuando, esta parte de acá, pero esto sí va a ir sumando, ¿verdad? Entonces, pues si quieren, hagamos la gráfica para que sea un poquito más claro. Solo que ahora no nos vamos a ir a valores tan altos. Punto 1 por x, aquí se vuelve 0 cuando x es positivo a 10. Esto aquí sería 0, ¿verdad? Y se lo quedaría esto, pues entonces vayamos evaluándolo si quieren uno por uno, de uno en uno. Vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, alguien que me vaya diciendo los diferentes valores de la velocidad según cómo va cambiando la posición, por favor, chat. Si en algún punto se vuelve negativo, entonces solo nos quedamos en esa pequeña fracción para ver cuánto es el máximo que llega. Pues sí, aquí tendríamos que irnos también al negativo. Que en el negativo creo yo que sí nos va a dar, o pues sí iría aumentando la velocidad por esto de acá, ¿no? O sea, es menos por menos es más, entonces conforme va aumentando en negativo va creciendo la velocidad, pero pues, ¿cuánto sería cuando x es 1? Si queremos copiar esta de acá.
Y vamos a pasar este. Bueno, le vamos a dar vuelta a todo el asunto Gamcho. Tenemos que más entendible esto. A 1 menos eso, ¿verdad? Desde aquí volamos. Ok. Entonces, cuando es 1, este es 1,90. ¿Cuánto sería la velocidad cuando la posición es 2? Esto aquí tenemos x en metros y aquí la velocidad en metros por segundo. ¿1,80? ¿Bajó? Y ahí cuando es 3, pues va a seguir bajando. 1,70 bajando 0,1 en 0,1. 1,60, 1,50 y así nos vamos, ¿verdad? Vamos a ver cuando la posición es 0. La velocidad tendría que ser 1. Así tenemos acá, ¿verdad? La velocidad cuando x es 0. Da 2. Bueno, aquí tenemos un problema, ¿eh? Sí, porque el coseno de 0 es 1, ¿verdad? Pasa más. Vamos a ver la integral de la velocidad, 1/2 de la velocidad al cuadrado, menos 1. No sé mucho, aquí tiene razón Josué. Pues la integral de la velocidad no es solo la velocidad. Sí, gracias. Este es al cuadrado medios. Entonces, si aquí tenemos que evaluar los dos puntos iniciales, ¿verdad? Gracias, Josué. Me dije que algo raro había por ahí. Entonces, vamos a tener acá la velocidad al cuadrado medios para cuando es la velocidad máxima o la velocidad que no conocemos y cuando la velocidad es inicial, esto sería 1. Sería 1 al cuadrado partido 2, sería 1/2, ¿verdad? Gracias, Josué. Tienes razón. Pues aquí tuvimos un pequeño problema de integración. Entonces, este de aquí cambia un pocote. Porque no es solo esto de aquí. Entonces, si quieren, despejemos la velocidad. Entonces, la velocidad sería, este en medio pasa a sumar. Y el 2 pasa a multiplicar y en la raíz, ¿verdad? Entonces, sería la raíz de, vamos a ver, 1/2 pasa a sumar, ¿sí? Entonces, a la hora de multiplicarlo por este 2, nos queda 1 menos 0.x, 1x. Bueno, este es por 2.
0.2 por X más 2 veces el coseno de X partido B. Así sería, ¿verdad? Este medio paso a sumar y después multiplicamos todo esto por 2. Sería 1 medio por 2, 1. 2 por punto 1, punto 2 y 2 por el coseno de estos son 2 cosenos, ¿verdad? Bueno, así eso sería el valor de la ecuación de la velocidad. Entonces esto aquí no es así, vamos a 1 menos 0.2 por menos 1 más 2 coseno de menos 1 partido B. B era 0.8. Ok, ahora sí cuánto da este valor de la velocidad y después pues tendríamos otra de la gráfica. Aquí va a haber un momento en donde si estos negativos son más grandes, simplemente esto van a ser valores imaginarios, ¿verdad? 1.788, 1.79 metros por segundo. Esto es cuando la posición es menos 1. Entonces ahora sí, ya podríamos integrar esto de acá. Entonces, esto lo despachamos. Esto también. Entonces, cuando X es 1, ¿cuánto sería la velocidad? 1.67. Cuando es 2, va subiendo o va bajando. Va bajando, creo. Cuando es 3, bajó, ¿qué? 6, menos de 6. 1.55. Cuando es 4, pues este sigue bajando ahora. Cuando es 0, esto aquí se vuelve 0. Esto aquí se vuelve 0 para ser cualquier número 0. 1, 2, 1 más 2, 3. Y raíz de eso se vuelve un relajón. Si les da, cuando la posición es 0, mucha, la velocidad 1. Uno 73. Tenemos problemas siempre, mucha. Porque en teoría tiene que dar 1. Cuando X es 0, la velocidad es 1. Entonces, no, muchas, que aquí la estamos capturando. ¿Por qué? Porque cuando X es 0, este valor sí se vuelve 0, pero este de aquí se vuelve 1. Miren, mucha. Qué tristeza esa. Ok, cuando X es 0, esto se vuelve 0, pero el coseno de 0 es 1, ¿verdad? Entonces sería más 1. Esto acá, pues esto es cuando X es X, cuando esto es menos. Menos todos los valores cuando es 0, ¿verdad? Entonces 0 por menos 0 es 0. Y menos por más menos
1, ¿verdad? Entonces, este aquí, a la hora de pasar al otro lado, este 1 con este 1 se eliminan y queda eso. Vamos a ver, menos 1x menos b, coseno de x partido b. Vamos a ver, menos 0.1 por x. Aquí tenemos el seno del ángulo. Pues este x partido b podríamos decir que es y, si lo quieren ver así, integramos respecto de y, sería el seno de y, se vuelve coseno de y. Pues, si no mal me acuerdo, muchachos. Yo hasta donde me acuerdo no sale este valor, pero no sé. Yo creo que sí era aquí, ¿eh? Solo con este menos 1 ya se vuelve esto acá. 0, 2. A ver, alguien que se acuerde del mate, porque no puede ser que la mate nos esté pegando aquí. Sí, porque si es, pues, yo me acuerdo que era el coseno de x, o el seno de x, se integra como coseno de x, o como, sí, como un menos coseno de x, si no mal me acuerdo. Era con negativo. Sí, menos seno, ¿verdad? Pues así me acordé yo, pero bueno, digamos que si pasa con b, pues simplemente aquí tendríamos menos b coseno de x menos b. Entonces aquí tendríamos que un b, que es 0.8, y 2 por 0.8 es 1.6. Integración de un seno coseno se saca el denominador y cambia de seno a coseno. ¿Ok? Entonces aquí sería por b. Bueno, por 1 partido b. Así es, ¿verdad? Entonces tendríamos 2 partido 0.8. Solo b, seguro. O es el denominador como tal. Pero pasa al numerador. Entonces sería b. Y pues este b es 0.8. Entonces, por 2 serían, ¿qué? 1.6. Esto acá.
Así, por B. Si es por B, sería acá. Entonces, B por este 2 que pasa de este lado, sería 2 por 0.8. Sería 1.6 por el coseno de X partido B. Acá. Bueno, y este menos 1. Bueno, entonces aquí ya no es menos 1, sino que es menos 0.8. Le damos un B. Cuando X es 0, este coseno de 0 se vuelve 1 por 0.8, serían 0.8 acá. Así es la mucha. Entonces, un medio que está restando pasa a sumar por 2, se vuelve 1 menos 0.8. Vamos a ver, un medio por 2 es 1 menos 0.8 es 0.2 en positivo. Pero si no, vamos haciéndolo por tantos muchachos, porque vamos a hacer más relajo el que decimos. Bueno, aquí simplemente es esto, es esta integral de la función trigonométrica. Este b pasa a multiplicar. Entonces, al evaluar en x, nos mantiene esto de acá, tal cual. Y al evaluar con x igual a 0, este de acá se vuelve 0 y este de acá se vuelve menos 0.8, ¿verdad? Que sería acá. Y luego de esta velocidad al cuadrado partido 2, al evaluarlo con b, es esto acá, y al evaluarlo con la b inicial, la velocidad inicial, que es 1, entonces 1 al cuadrado partido 2 es un medio. Entonces despejamos la velocidad, tendríamos que la velocidad al cuadrado partido 2 va a ser igual, un medio pasa a sumar, un medio menos 0.1 por x más 0.8 por el coseno de x partido b menos 0.8. Y este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar todo, entonces la velocidad al cuadrado sería 1 menos 0.2 por x más 1.6 por el coseno de x partido b menos 2 por 0.8, 1.6. Así, ¿verdad? Con este negativo. Entonces, la velocidad sería la raíz. 1 menos 1.6 quedan 0.6 negativo, menos 0.2x, menos 1.6 coseno de x partido 0.8. Y ahí estamos, ¿verdad? Entonces, si x se vuelve 0, este aquí es 0, este aquí es 1 por 0.6. Por 1.6 es 1.6. Pucha, que volví este negativo, ustedes, perdón. Este es positivo. Menos 0.6 se vuelve 1. En la raíz es 1, ¿verdad? Ahí estamos. Hoy sí ya nos quedó que la velocidad es 1, ¿vamos ya? Cuando x es 0, la velocidad es 1. Ahí sí quedaría bien, ¿verdad? Pues teníamos ahí un par de problemitas de integración, mucha, pero pues ahí sí ya nos quedó, ¿verdad? Sí, buenísimo. Ya va queriendo el asunto acá, miren, mucha. Pues no nos van a ganar las mates, mucha. Ok, entonces teníamos que, vamos a calcular la velocidad cuando x es menos 1. Entonces, si la posición es menos 1,
La velocidad sería ¿cuánto? ¿Cuánto es esta velocidad, mucha? Pues esperemos que siga. ¿Sí es positivo? Uy, qué bueno. 1.09 metros por segundo. Es un cachitillo más grande, ¿ve? Menos 2, menos, más. Ok, sí les dio pues, la velocidad bien, ¿verdad? Ok, entonces ahora sí ya nos pasamos a esto de acá. ¿Por qué? Porque querer despejar, bueno, de hecho aquí no podríamos despejar, la velocidad no queremos que sea 0, sino que la velocidad máxima. ¿Y cuánto es esa velocidad máxima? Entonces sí tendríamos que graficar esto de acá. Entonces, otra vez borremos esto, porque ya vimos que esto otra vez no era. Entonces tenemos que, cuando la posición es menos 1, la velocidad es 1.09. Cuando la posición es 0, la velocidad es 1. Cuando la posición es 1, ¿cuánto les da la velocidad? Cuando la posición es 1, 0.89. Cuando es 2, 0.77. Y aquí va bajando, ¿verdad? ¿Ves? Merlin, por favor. Se vuelve imaginario. ¿Sí sigue bajando? Bueno, entonces tenemos que la velocidad va comportándose así. No sé si es lineal. No, no es lineal, pero pues va tendiendo a 0, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos una posición de menos 2, ¿cuánto les da la velocidad? Vamos a ver. Menos. Aquí sí vamos a llegar a un momento donde se vuelve la velocidad imaginaria, creo yo. 1.26, sigue subiendo. ¿Cómo le hago? No, vamos a hacer por tantos. Si tenemos la posición menos 3, pues en algún momento se vuelve imaginario el valor de la velocidad. Menos 10, 1.72. Sigue evaluando con mayores negativos, por favor. Con una posición que sigue aumentando en negativo. Sigue subiendo. Menos por menos da más. Sí, pues aquí no va. En las posiciones bueno, en las velocidades donde la posición es negativa, va a ir aumentando. Pues este de aquí se vuelve positivo. Este aquí pues al final no va a ser tan relevante, pero este sí. Entonces este aquí se come este y pues sigue dando valores positivos en la raíz, entonces va a dar siempre hacia arriba ahora. Entonces pues velocidad es máxima y la velocidad máxima pues aquí vamos aumentando, pero sí sigue aumentando la velocidad, no se va estabilizando. 4, 14, si le tira a 10.000, seguro que aquí vuelve a aumentar la velocidad. Y así nos iríamos aumentando conforme aumenta la posición, ¿verdad? Y hacia el frente, pues, va a haber un momento donde la
velocidad se vuelve a 0 por estos de acá, ¿verdad? Pues este va siendo max negativo, igual que este aquí, estos dos se suman y se va restando a esto que vaya saliendo acá. Entonces va a ir disminuyendo el valor acá, ¿verdad? Bueno. Entonces, pues igual que en el problema anterior, vemos que la velocidad no se va a estabilizar, sino que sigue aumentando. Ahora, conforme vayamos desplazándonos en el sentido negativo infinito, ¿vamos a? Entonces, pues no vamos a tener una velocidad máxima y por lógica no tenemos una posición máxima, ¿verdad? Entonces, podemos decir la velocidad es infinito cuando la posición es infinito, ¿verdad? Entonces tendríamos eso de ahí. ¿Estamos claros? ¿Ya? ¿Sí? Profe, disculpe la Pues aquí molestia, ¿será que podría subir un poco ¿Perdón? más? ¿Será que podría subir un poquito más? ¿Que suba? ¿Hasta Sí, dónde? un ¿Ahí? poco. Ahí ¿O está suba el bien. enunciado? ¿Aquí? No, más abajo. Más abajo está bien, gracias. ¿Ahí? Ok, entonces, pues aquí realmente lo complicado, digamos, sería esta integral del seno de x partido b, pero ahí Josué hizo un poco de tarea de investigación, entonces vio que ¿cómo se llama? Denominador pasa a multiplicar o pasa al numerador cuando sale de la función a la hora de integrarlo, ¿verdad? Entonces ya con eso pues podemos ver que sí la velocidad es 1 cuando la posición es 0, ¿verdad? Que es lo que pues nos decían al principio. Y cuando teníamos una posición negativa, ahí está, buenísimo, Josué. Ahí está como integrar el seno de x partido b. Entonces, cuando x es negativo, pues vimos la velocidad y pues en la gráfica, pues vimos que conforme vamos aumentando en la posición negativa, la velocidad va aumentando, ¿verdad? Entonces, por eso es de que vemos que esta velocidad no hay un máximo, ¿verdad? Ok, ¿estamos? Bueno, entonces, si no hay dudas, nos quedamos acá el día de hoy, mucha. El próximo día sí continuamos avanzando, porque ya nos vamos estancando acá. Entonces,